Yo creo que como resultado de procesos de organización, unificación de pueblos comunitarios, o que otros llaman indígenas, y de la capacidad que han tenido de producir unificaciones nacionales, incluso de bloquear el neoliberalismo, por lo menos temporal y parcialmente en varios países, se genera una coyuntura donde creo que no solo se trataría de reponer el valor de los derechos humanos, sino de repensarlos. Porque una de las cosas centrales que está en la idea de los derechos, de las declaraciones de derechos humanos, en lo que corresponde a los derechos civiles, es la idea de propiedad privada, ¿no? Sobre la cual está montada la concentración de tierras y de todos los recursos. Y si uno se fija precisamente en este tipo de culturas que se han movilizado y están en procesos de reconstitución de sus territorios, lo que uno puede ver es que la propiedad privada no es un principio universal. Hay gente que ha vivido durante siglos sin propiedad privada y ha vivido mejor, ¿no? En términos de mayor equilibrio social y de equilibrio entre sociedad y naturaleza. Con esto no quiero decir que hay que abandonar la idea de derechos humanos, pero a la vez que hay que defender conquistas históricas, ya que la idea de derechos humanos es una historia de acumulación de derechos, ¿no? Derechos civiles, políticos, culturales. Hoy se reconocen algunos derechos a naciones indígenas. A la vez que defender eso, cabe repensar, ¿no? O sea, qué es realmente universal. Creo que una de las ideas centrales que hay que revisar es el derecho a la propiedad privada, ¿no? Probablemente, bueno, yo preferiría abandonarla, pero la idea de propiedad hay que repensarla en términos de vincular las formas sociales históricas y nuevas que eviten justamente el grado de desigualdad y de destrucción de ecosistemas en el mundo. En esto yo creo que los pueblos indígenas ya han desplegado durante décadas luchas por la defensa de sus derechos, utilizando el mismo lenguaje o discurso jurídico político de las sociedades modernas, ¿no? Lo están disputando en su terreno, pero a partir de sus concepciones y sus formas de organización. A eso creo que también se ha ido articulando, y es lo que cabe tal vez desarrollar más de aquellos que hemos nacido en el seno de sociedades modernas, luchas por discutir precisamente los principios organizativos de la sociedad moderna, tanto los que tienen que ver con la relación con la naturaleza como con la forma de organizar, sobre todo la forma de gobierno, que es la que permite que decidan unos pocos o las decisiones sean más compartidas, ¿no? Y por lo tanto se le pueda poner mayores frenos tanto a la explotación como a la depredación natural. En ese sentido, yo diría que ya se está dando, hay que potenciar más y seguir esta convergencia de luchas de sujetos más modernos contra la explotación y la depredación de la naturaleza con la de las luchas indígenas, que es la pauta que más o menos se ha desplegado en América Latina en los últimos tiempos. La iniciativa la tuvieron los pueblos indígenas en América Latina, ¿no? Y más o menos se están plegando o apoyando y tendrían que desarrollar su propia perspectiva más fuerzas modernas, ¿no? Es decir, que sin embargo no comparten los principios organizadores del capitalismo.
las alternativas, para ser tales, tienen que ser alternativas al capitalismo, ¿no? Entonces, y hay ahí, de manera genérica, dos tipos de fuentes, por así decir, y de fuerzas. Unas vienen de fuerzas comunitarias, ¿no?, que están disputando la reconstitución de sus territorios. Y en ese sentido suele primar más la idea de reconstitución del originario. Pero, dado el contexto en que esto se despliega, se han vuelto fuerzas anticapitalistas, ¿no? Porque lo que están experimentando es que el capitalismo está penetrando cada vez más en sus territorios, no solo por la vía de apropiarse de sus territorios para explotar petróleo, minería o minerales u otros recursos, sino por la vía de ir descomponiendo sus estructuras culturales, ¿no? En la medida en que primero redes comerciales y luego ya instauración de trabajo asalariado y capitalismo como tal en sus territorios, está descomponiendo la estructura social desde dentro. En el caso de Bolivia, de donde vengo, se está viendo fuerte. Hay mucha gente que es de origen aymara y quechua y que reivindican su identidad cultural, ya se han vuelto, sin embargo, sujetos capitalistas, no solo como obreros asalariados, sino como empresarios. Y poco a poco están asumiendo un proyecto capitalista, ¿no?, en términos de perspectiva económico-política. Están combinando reivindicar su identidad, pero su proyecto socioeconómico cada vez más es desarrollo capitalista. Por el otro lado, el otro tipo de fuerzas de fuente de alternativas viene de sectores que ya se han constituido, han nacido en el seno de espacios modernos, urbanos sobre todo, ¿no? Y en este sentido, también, en tanto alternativos, tienen un rasgo anticapitalista. Y el rasgo que veo en algunas experiencias que ya se han desplegado, que es de donde podemos y tenemos que aprender, es cierta combinación de formas democráticas de decisión que implican organización de espacios abiertos de deliberación con participación en lo posible de todos o la mayoría de la población, con proyectos de autogestión y producción de los bienes comunes. Estoy pensando sobre todo en la experiencia boliviana que se dio en torno a la Guerra del Agua, donde no solo se paró la privatización del agua en una nueva fase, porque ya había empezado, se pretendía generalizarla a todo el país, y la movilización iba acompañada de un proyecto de autogestión colectiva del agua, que combinaba capacidad ya existente de organización y gestión del agua en las juntas vecinales y en sindicatos periurbanos y otras formas de asociación, ya que buena parte de la infraestructura la construyeron ellos y no la empresa estatal ni la privada. Se combinaba capacidad material organizativa de autogestión con espacios de democracia para toma de decisiones colectivas con gestión municipal, es decir, una combinación todavía de un Estado al que se le ha conquistado algunas dimensiones de producción de bienes colectivos públicos, o sea, algún grado de democratización y derechos, con formas locales de gestión. Esa me parece una vía que justamente está marcada por cómo evitar que el capitalismo penetre más
en la gestión de bienes que son básicos para la vida, como el agua, la energía también, y dependiendo de los lugares, la vivienda, pero sobre todo hoy lo central es el agua, ¿no? En este sentido, claro, las alternativas están marcadas por lo contrario del capitalismo, que sería más bien desmercantilizar los bienes que se consideran comunes, si es que estos ya han sido apropiados por producción capitalista, y generar formas de organización colectiva que eviten o por lo menos limiten la mercantilización de esos bienes, ¿no? Yo creo que las alternativas estarían marcadas por eso, ¿no? En tanto, lo propio del capitalismo es mercantilización creciente de diferentes esferas de la vida social y bienes. Las alternativas están orientadas por la desmercantilización o la defensa de aquellas que todavía en algunos lugares no han sido incorporadas a explotación capitalista. Yo diría que ese es un rasgo central, ¿no? Bueno, yo no creo que haya reglas en sentido estricto, ¿no? Puede haber, yo preferiría usar el término principios, que algunas colectividades tratan de introducir y desplegar en su interacción cotidiana y en muchos casos en la configuración de organizaciones. Y esto es bien diverso, ¿no? Aunque uno podría encontrar algunas cosas comunes. Por ejemplo, creo que es clave el principio de igualdad, tanto como principio que se puede introducir para reducir desigualdad existente y atacar también formas culturales. Pongo por ejemplo el caso de los zapatistas. Una de las cosas que hicieron los zapatistas fue reconstituir desde el nivel local la vida social en términos de fuerte despliegue del principio de igualdad. Ese principio por lo general está presente en las formas comunitarias, ¿no? Allá donde no se han vuelto estructuras jerárquicas como en algunos imperios prehispánicos. Pero a la vez han introducido algunas prácticas que atacan estructuras incluso precapitalistas como el patriarcado, ¿no? Que atraviesa también culturas comunitarias. Y una de las cosas que han hecho es que el esquema de rotación en los cargos, que es propio de estructuras comunitarias, ¿no? Es decir, que por lo general cada año o cada ciclo que cada cultura sigue en términos de organización en vínculo con la naturaleza, no solo sea cumplido por las cabezas de familia varones, sino también por las mujeres. Entonces, una de las principales formas creo que es introducir igualdad, incluso forzarla, ¿no? Porque de hecho muchas mujeres testimonian que por toda la experiencia previa, primero tienen miedo de asumir la autoridad, les hacen pensar que no tienen la capacidad, y en ese sentido es algo que al principio lo han sentido como una obligación, no como un derecho. De hecho, en las comunidades el ser autoridad no es un derecho, es un deber, ¿no? Pero obviamente en la mayor parte de las culturas está marcada por la desigualdad patriarcal. Yo creo que la principal manera de atacar a la vez lo capitalista y lo patriarcal es experimentando diversas formas de introducción del principio de igualdad. Y igualdad, si uno lo piensa, refiriéndome al ejemplo que le comentaba, también en el tiempo, ¿no? Es decir, para mantener la igualdad hay que evitar que alguien esté mucho tiempo en funciones de autoridad. Y por lo tanto, el principio de rotación es clave, ¿no? Para que no se concentre. Eso es parte de la sabiduría de viejas culturas y que creo que cabe
reciclarlo, incorporarlo cada vez más también en formas modernas de organización y de acción política. Y me parece importante la experiencia zapatista, el que eso implique también igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En términos de un aspecto central de la vida de las colectividades, que es la dimensión política, ¿no? Donde se toman decisiones hacia dónde ir colectivamente. Lo otro tiene que ver con la dimensión que suele ser más difícil y de largo aliento, que implica cambiar la mentalidad de la gente. Es decir, hacer que la gente no piense que haya un sexo que de por sí es superior al otro, o una cultura sea superior a otra. Y eso, como lo muestran la mayor parte de los casos, es algo que tiene mejor efecto cuando se lo trabaja con los niños, ¿no? Y eso creo que es bien importante, porque es lo que permite que con el tiempo prácticas de igualdad o se reduzcan las formas de interacción de desigualdad de manera más importante. Porque, por ejemplo, en países donde hay diversidad cultural y ha habido unificación indígena como Bolivia, igual aquí, ¿no? Pero en el caso boliviano se ve que hay algunos pueblos indígenas que se creen superiores a otros, a la vez que obviamente aquellos que han heredado o se sienten herederos de la cultura europea o angloamericana se sienten superior a los otros. En ese sentido es importante cambiar la concepción del mundo, ¿no? Es decir, descentrar todas las culturas. Eso es lo más difícil, ¿no? Porque toma tiempo y a veces generaciones, ¿no? No es algo que se pueda cambiar, porque uno podría cambiar la forma de gobierno, incluso forzar a que la gente se acople a estos esquemas de rotación, incluso aceptar la autoridad femenina, pero eso solo se consolida si cambias la concepción del mundo, ¿no? Y eso implica, creo, trabajar en un descentramiento de todas las culturas, ¿no? Lo cual no implica subvalorarlas, sino un modo de valorarte, autovalorarte, implicaría pensar y hacer que otros también conozcan y reconozcan en qué puede colaborar eso para el sostenimiento de la vida colectiva, pero ir dejando de lado los sentimientos de superioridad. Por lo pronto, eso no está ocurriendo por lo general porque la gente haya cambiado de concepción, sino porque sobre todo pueblos indígenas y movimientos de mujeres han logrado mostrar su fuerza y por lo tanto hacer respetarse más por aquellos que antes suponían superioridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que seguir trabajando por esa vía también, es decir, potenciando las luchas de sujetos que han sido subalternos, pero que solo teniendo fuerza y una historia de luchas importante, reducen a la fuerza las pretensiones de superioridad de los otros. Y yo diría una cosa así, haciendo un salto mortal, pero creo que está en el fondo, aunque no resuelve todo. Yo creo que estas estructuras de desigualdad tienen mejores condiciones de reproducción a lo largo de la historia cuando hay propiedad privada de la tierra en particular. Entonces, yo creo que un modo de atacar tanto modernidad capitalista como patriarcado es introducir o ampliar propiedad colectiva de la tierra, ¿no?